Inmigrantes y pueblos autóctonos. Un diálogo inacabado. La inmigración se ha convertido en uno de los fenómenos más controvertidos de nuestro tiempo. Tanto para los pueblos que emigran como para los pueblos que acogen las distintas corrientes migratorias de la actualidad. Este fenómeno es fuente de muchas tensiones, de dinámicas sociales de rechazo, de segregación. Europa intenta frenar estas corrientes migratorias que provienen ahora especialmente desde el Medio Oriente y sobre todo del África subsahariana. En América, Estados Unidos construye muros infinitos para impedir el paso de estas caravanas imparables de inmigrantes que provienen principalmente de América Central. Es curioso, pero en un mundo globalizado nos encontramos con esta gran contradicción de países que cierran sus fronteras, que se resisten a acoger a migrantes. Se les considera un peligro para la estabilidad económica y también cultural. Y estas resistencias alimentan en muchas ocasiones posturas xenófobas, posturas violentas de rechazo. Renace ese instinto irracional de autodefensa, ¿no? Y por el camino se pierde la noción básica del respeto a la dignidad de las personas. Los derechos humanos son olvidados en sus principios fundamentales. Todos sabemos que cuando una persona emigra, lo hace buscando oportunidades, sueña un futuro mejor y, por cierto, paga un alto precio por hacerlo realidad a ese sueño. Pagan por lo que implica el desarraigo cultural, emocional, espiritual. Y pagan también con el empobrecimiento de sus comunidades de origen, que suelen perder justamente a las personas más capaces, más vigorosas, más emprendedoras. Este marco situacional se hace presente hoy en la dinámica de millones de personas que se encuentran en procesos de emigración. Pero no es algo nuevo. Podemos decir que estamos ante un panorama conocido. Podemos afirmar que la historia se repite, ¿no? Porque este mismo fenómeno, esta misma realidad, fue la que vivieron nuestros ancestros, aquellos que formaron parte de la gran ola inmigratoria europea hacia América, a caballo entre los siglos XIX y XX. Ellos tuvieron que afrontar estas mismas tensiones. Ciertamente que el contexto era otro. No contábamos aún con el acelerado proceso de globalización que hoy tenemos. Las realidades y las necesidades eran muy diversas de un continente a otro, de un país a otro y hasta de una región a otra dentro del mismo país, porque las comunicaciones no eran ágiles. En concreto, en Argentina, fue el mismo gobierno nacional el que promovió la creación de centenares de colonias de inmigrantes. Acogió a millones de personas provenientes de todos los rincones de Europa y de una Europa por entonces muy empobrecida. El país les brindó recursos,
les consideró además esenciales en el proceso económico y social, en esa andadura inicial de la construcción de un nuevo país, de una nueva nación. Creo que podemos decir que los 4 mandamientos para acoger a los inmigrantes, que fueron presentados no hace mucho por el Papa Francisco, en febrero del 2017, se hicieron realidad en la Argentina de finales del siglo XIX. El Papa Francisco habla de acoger, proteger, promover e integrar. Y recordemos que la familia del Papa también emigró, también fueron emigrantes en su momento hacia Argentina. Y estos 4 verbos, que se convierten en 4 actitudes fundamentales, ¿no? La acogida, la protección, la promoción, la integración, conforman la antítesis, una antítesis revolucionaria que puede llegar a humanizar los procesos migratorios de hoy. Mis ancestros, que se integraron en el proceso fundacional de la entonces colonia Villa Libertad, hoy Chajarí, y de la colonia Nueva, hoy Villa del Rosario, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, ellos lo vivieron, ellos fueron acogidos, ellos fueron protegidos, promovidos, fueron integrados en el noreste entrerriano, también en el sureste correntino. Pero sería ignorar o falsear la realidad, no tomar conciencia que no todos los inmigrantes de entonces tuvieron la misma suerte. Miles de ellos vieron también frustrados sus sueños, de tal modo que no pocos regresaban a sus tierras de origen sin haber logrado esa dignidad deseada, ese sueño de progreso. Resulta frustrante, y de alguna manera también para mí, al menos indignante, constatar cómo algunos hijos de aquellos primeros inmigrantes que sí habían sido acogidos, olvidan hoy sus raíces primeras. Olvidan que los padres de sus padres fueron migrantes. Y se alimentan entre nosotros muchas veces posturas de rechazo hacia quienes buscan en la inmigración dignificar sus vidas, ¿no? Cuando me encontraba en el proceso de recuperación de la memoria de nuestros ancestros inmigrantes, me encontré con personas que rechazaban visceralmente todo lo que implicó la inmigración europea hacia América. Sin haberlo previsto, me vi yo envuelto en esta polémica tan ancestral, por otro lado, ¿no? Constaté el rechazo al otro, la no aceptación de la alteridad, de la diversidad, siendo que ellos mismos, ¿no?, eran hijos de esta alteridad, de esta diversidad, respecto a la población autóctona, en este caso de Argentina. Caí en la cuenta que volver la vista atrás, reconocer y de alguna manera recuperar raíces culturales que nos acercan a nuestros ancestros italianos, en este caso, a nuestros abuelos vénetos, lombardos, friulianos, trentinos, piamonteses. Resulta para algunos un hecho polémico y diría que hasta vergonzante, ¿no? Los inmigrantes europeos que poblaron gran parte de nuestro país no solamente se encontraron con contextos muy distintos a los que ellos conocían, a los de origen,
Y estos contextos distintos reclamaban esos procesos de integración, de adaptación. Pero es que ellos no solamente se integraron a lo que había, sino que generaron una nueva realidad, dialogando desde los rasgos más variados de sus culturas con esta cultura local. Hoy hay quienes, al afirmar su latinoamericanidad, pretenden borrar de la memoria sus raíces europeas, ¿no? Calificándolas de centralistas, prepotentes, responsables de muchos males que aún hoy padecen nuestros pueblos. Pienso que renegar de nuestras raíces desde la desafección y muchas veces desde la ignorancia es un intento inútil. El principio de realidad se impone y está más allá de las posiciones ideológicas que tengamos hoy. Nuestro pasado es el que es, y cualquier intento de obviarlo, más tarde o más temprano, sucumbirá. Estoy convencido que el diálogo intercultural debe tomar la delantera y orientar cualquier trabajo sobre las fuentes socioculturales desde las que se han tejido nuestras identidades. Los pueblos aborígenes, los pueblos de emigrantes, han tenido, y pienso que siguen teniendo abierto, este desafío del encuentro, del diálogo. Un diálogo que por supuesto no está orientado a convencer, a vencer, a sobreponerse al otro, ni tampoco a dejarse convencer, sino a comprender la realidad de uno y del otro pueblo. Y comprendernos es un gran desafío, no es poco. Debemos para ello tener una actitud constructiva, orientada a crear estas sinergias culturales. Considero que esta tarea en gran parte aún está por hacerse y debemos reconocer un desequilibrio entre la voz de los pueblos europeos, por ejemplo, y la voz de los pueblos aborígenes. No podemos ignorar que en ciertos contextos la prepotencia del colonizador, principalmente desde el centralismo cultural europeo, básicamente en la etapa de la primera colonización, también en los albores de la construcción de las actuales naciones latinoamericanas, nubla en ocasiones el horizonte de cualquier empeño por reconocernos en estas personas, en estas colectividades que tanto han herido a los pueblos autóctonos. Digamos que los colonialismos de entonces, pero también los neocolonialismos de hoy, estos neocolonialismos sin banderas, sin límite alguno, a partir de los diversos formatos de la globalización, han apostado y continúan apostando por la dominación, desplazando y en no pocas ocasiones arrasando, ¿no?, las culturas autóctonas. Y de hecho, la historia de nuestros pueblos, marcada por un proceso de destrucción de sus culturas ancestrales, es, por cierto, también reflejo del no diálogo intercultural, de la no comprensión, de la no aceptación del otro en su rica diversidad. La solución a este conflicto no parece estar en la negación de los hechos o en una especie de revanchismo, ¿no?, entrando en esa dinámica tan antigua del ojo por ojo, ¿no?, diente por diente.
sino que debemos construir una actitud de encuentro histórico-crítica, que nos acerque a esa policromía cultural de la que ciertamente provenimos nosotros. En mi trabajo de investigación he experimentado la necesidad de reconocer esas piedras vivas de nuestra identidad con una actitud de curiosidad y también de aceptación crítica. Considero que se trata de una postura indispensable para dialogar con quienes, siendo diferentes, forman parte incuestionable de un nosotros que nos hace particulares y que, no lo dudo, ha generado una realidad cultural nueva que enriquece el ser de nuestros pueblos. Los hijos de inmigrantes no somos europeos, tampoco somos aborígenes. Somos fruto de un mestizaje cultural que debe reconocerse como tal, recuperando la memoria agradecida, respetuosa de los pueblos inmigrantes y dando lugar, tantas veces olvidado, a los pueblos autóctonos, por supuesto. Ha habido encuentros, sin duda, no faltaron, pero no faltan aún hoy los desencuentros. El desafío del diálogo, del reconocimiento mutuo, sigue abierto, invitándonos a potenciar las fuerzas que surgen de este encuentro.